Son las 5 y un minuto y ya estamos en el segundo bloque de Amanecer Agropecuario y contamos con el concurso de uno de nuestros principales asesor, el señor ingeniero Eduardo Casati. Está siempre con este análisis situación país y en esta oportunidad abarcando todo el hemisferio con sus comentarios, porque hace también nos da cuenta de todas las repercusiones que tiene desgraciadamente este mal que azota al mundo. Y bueno, aparte de esto que a mí me afecta mucho esta situación del secuestro de un amigo, porque yo respeto mucho a la amistad. Una persona que siempre ha valorado mucho mi trabajo. Él nunca me decía César, me decía Cesarito. Y cuando era presidente de la República, vicepresidente de la República, cuando estuve en su despacho con la ingeniera Marlene Fernández, con Freddy Ortiz, en esa oportunidad me dijo: vení César, quiero una foto contigo. Tantos proyectos lindos tenía este hombre que no lo pudo ejecutar, pero por lo menos tuvo una carrera limpia. Limpia, nadie es capaz de señalarle con un dedo al distinguido doctor Oscar Denis. Así como lo tengo a este amigo tan respetado, tan admirado, que es el ingeniero Eduardo Casati. Es algo casi similar y Dios me da esa gran virtud, esa gran bendición de tener amigos que vale la pena, porque es tan difícil cultivar la amistad y a mí me es tan difícil para que me salga de la boca la palabra amigo. Buen día, vamos a decir, señor Eduardo Casati, pero antes, don Marcos Vallejo, ¿me permitís la presentación de este bloque, por favor? Mediante el financiamiento de Itaipú Binacional, el liderazgo del Ministerio de Agricultura y Ganadería y administrado por UNOPS, se implementa el proyecto de desarrollo integral de la agricultura familiar paraguaya, DIASPA, y gracias a estas organizaciones ya establecemos este contacto telefónico. Ya está con nosotros el distinguido Eduardo Casati y vamos a una pequeña presentación de esa hermosa música, Marquitos, y ya le escuchamos al ingeniero Eduardo Casati. Adelante, Marcos. Bueno, vamos directo, don Eduardo Casati. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, César. Acá triste con la noticia. La verdad que es una verdadera lástima y espero que pueda tener una solución favorable. Hoy teníamos preparado continuar nuestra charla de... Sí, porque hubo muchos requerimientos, don Eduardo, bastante requerimientos sobre esto. La gente está muy apegado a tus comentarios. Sí, me contaron que tuvo mucha trascendencia, que hubo mucho impacto, que se viralizó en las redes sociales. Y la verdad que es un tema que nos toca a todos. Entonces todo el mundo tiene interés en saber lo que va a pasar. Bueno, el tema de la charla de hoy es el COVID y lo que provoca un hundimiento, el desarrollo de la enfermedad provoca un hundimiento en la economía mundial, en la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. El ingreso per cápita a nivel global va a disminuir en todo el mundo y está disminuyendo. El súbito impacto de la pandemia del coronavirus, que es una enfermedad que tiene la peculiaridad de transmitirse con suma facilidad, obliga
para evitar el contagio, la suspensión de las actividades laborales, porque no tiene que haber concentración de población. Y hay dos enfoques y dos tratamientos. El primero es prevenir y controlar la expansión de la enfermedad, porque en líneas generales a la gente joven no le hace nada, pero a las personas de cierta edad con algún problema de base de salud, el porcentaje de mortandad es muy alto. Entonces, la primera medida central y óptima es las medidas preventivas y de aislamiento que origina un enorme desempleo, la paralización de la actividad económica. Muchos de los países del mundo, casi todos, no estaban preparados para enfrentar una pandemia como esta, entre ellas no el nuestro, que tiene muchos y muchos años de descuido de inversión en el sector salud, como también en el sector educación. Uno de los pocos, increíblemente, países muy desarrollados de Europa, como España e Italia, su infraestructura hospitalaria se vio muy pronto rebasada, porque no tomaron las medidas a tiempo y el contagio se diseminó con una facilidad increíble. El único país que estaba preparado era Alemania, porque ellos tuvieron recortes presupuestarios también en sus asignaciones al sector salud. La economía mundial se va a contraer a un 7% en las economías más desarrolladas y en las economías emergentes al 2%. ¿Y quiénes son los que más van a sufrir? Los países más pobres. Y depende del nivel de control de la pandemia. Y aquellos países que dependen del comercio internacional, del turismo. España, por ejemplo, increíble, tiene 80 millones de turismo al año y España es un país vedado al turismo ahora por el gran contagio y diseminación de la enfermedad que hay. Eso afecta enormemente su economía. Otras dificultades adicionales son la paralización de muchas actividades económicas que originaron crisis y quiebras en muchas empresas. Los transportes aéreos se suspendieron virtualmente y todas las compañías aéreas están quebradas. Hay que implementar sistemas especiales de educación para los cuales no estábamos preparados. Hay muchas actividades relacionadas con el turismo, relacionadas con distracciones, que se vieron seriamente afectadas. Y es muy posible que la crisis, hay un sector de la población, de los economistas que planifican o pronostican qué va a pasar. Es muy posible que la crisis deje cicatrices que sean muy difíciles de corregir y van a plantear desafíos mundiales muy interesantes. Lo que es más llamativo, para mirar el punto positivo, es que vamos a vivir un mundo nuevo y un mundo distinto. El desarrollo tecnológico que tenemos hoy día es tan, pero tan espantoso lo que se está generando, que va a cambiar la forma de vida del ser humano. Al final de la charla voy a hablar de las nuevas tecnologías que se van a desarrollar. Pero para analizar el impacto en los principales grupos de países, voy a decir la caída del Producto Interno Bruto de las principales zonas económicas del mundo. Estados Unidos en el 2019 creció al 2.3%. En el 2020 su Producto Interno Bruto va a caer el 8% y es la economía más grande del mundo. Estados Unidos tiene el 24% del PIB mundial y va a caer el 8%. Fíjense la repercusión que tiene eso a nivel mundial. Afortunadamente se prevé que para el año 2021 crezca el 4,5%. Después la zona de Europa y los países más desarrollados en el 2019, su Producto Interno Bruto creció el 1.3%.
y en el 2020 se prevé una caída del 10.2%, y Europa centraliza gran parte del comercio y de la economía mundial. Para el año 2021 va a crecer un 6%. Oriente Medio y Asia Central, que son los motores de la economía industrial del mundo, en el 2019 creció al 1% y en el 2020 va a caer su Producto Interno Bruto al 4.7%. Afortunadamente en el 2021 va a subir un 3%. Y después viene lo nuestro, América Latina y el Caribe. América Latina en el 2019 creció el 1% y en el 2020 tiene una tasa de caída del Producto Interno Bruto generalizada del 9.4%. Ahí están metidas las economías más grandes de la región. Brasil, que es una economía enorme, tiene 220 millones de habitantes, es la quinta o sexta economía mundial, está con una recesión espantosa. México, que es un país sumamente desarrollado, tiene una caída de su Producto Interno Bruto del 10%. Y la Argentina tiene una caída del Producto Interno Bruto del 9%. Afortunadamente para nosotros, la recuperación de Brasil el año que viene va a ser del 3.7%. Y después quiero explicar que las crisis económicas del Brasil y la Argentina tienen en Paraguay, que es una economía chica y dependiente, impactos económicos muy fuertes. El primer impacto es que ellos devalúan su moneda y al devaluar su moneda, nuestro país se vuelve más caro en relación a ellos y se producen grandes contrabandos hacia el Paraguay que afectan nuestra producción agrícola de consumo hortícola y nuestra industria derivada, nuestra agroindustria derivada de la misma. Por ejemplo, aceite, jabones, todo ese tipo de productos se vuelven muy baratos y se producen un contrabando masivo que es muy difícil de controlar y que causa un impacto muy grande en la economía. Más todavía, Eduardo, porque muchos lo toman como una profesión al contrabando. Viven como una cosa, como jornaleros del contrabando, una gran parte de nuestra población, principalmente las poblaciones de frontera y ribereñas. Sí, esa es una cultura que está instalada. Es un modo de vivienda de mucha gente. Y mientras las diferencias de precios sean significativas, yo creo muy difícil que se pare el contrabando, porque es un negocio muy rentable, pero le afecta a la economía. También le afecta a la economía que nosotros tenemos una población paraguaya muy importante que por falta de oportunidad de empleo en el país migra a otros países. En la Argentina tenemos muchos connacionales, en el Brasil también, en España muchísimo. Y al haber una recesión internacional, esa gente gira a su familia, lo que se llaman las remesas. Sí. Mensualmente le gira un aporte para ayudarle económicamente a su familia. Cosa que ahora está bastante golpeado también, Eduardo, Claro, incluso con el regreso, incluso con la vuelta al país de una cantidad inmensa de compatriotas, Sí, con el agravante de que esa gente en el exterior, sin trabajo, tiene la necesidad de regresar a su trabajo. No solo puede ayudar a su familia desde afuera, sino tiene que regresar, y en esta circunstancia en el Paraguay tampoco hay empleo para absorberle. Entonces, se produce una crisis económica muy grande. ¿Qué va a pasar a nivel mundial? La solución pasa por el descubrimiento del tratamiento de la enfermedad. Afortunadamente, muchos países están desarrollando vacunas. Por ejemplo, Rusia desarrolló una vacuna que ya largó a su mercado interno, pero según la Organización Mundial de la Salud,
no es una vacuna confiable porque no ha sido probada suficientemente. El proceso de la aprobación por la Organización Mundial de la Salud de cualquier tipo de medicamento tiene necesariamente que pasar por diferentes etapas de prueba para medir los efectos secundarios, porque eventualmente pudiera suceder que pueda curar la enfermedad, pero provocar otra enfermedad adicional. Y si se vacuna masivamente la población mundial con un producto que no está certificado, podría producirse un desastre mundial, generarse una nueva enfermedad. Bueno, pero aparentemente los niveles de tecnología que se manejan hoy día y los recursos que se asignaron son muy grandes, y hay una lucha muy grande entre Rusia, China, que también anunció ya la vacuna, Inglaterra, que estaba muy avanzada y se tenía mucha confianza en la vacuna inglesa. Sin embargo, ayer surgió la noticia que descubrieron en las diferentes etapas de prueba con las poblaciones testigos para controlar la enfermedad efectos secundarios. Entonces eso va a retardar muchísimo, que es de lo que se tiene miedo. Estados Unidos también está desarrollando su propia vacuna. Israel tiene avances científicos significativos. En materia de medicina, Israel es una potencia mundial. ¿Cómo superar la crisis? Depende de la capacidad que tengan los países de manejar la diseminación de la enfermedad. ¿Qué pasó en Paraguay y qué pasó en otros países? En Paraguay se hizo un programa de contención social, de aislamiento, para preparar el país para la enfermedad. Quiere decir asignación de recursos necesarios, capacitación del personal médico y concientización de la población y adecuación de las camas hospitalarias, porque no teníamos una infraestructura que nos permitiera hacer frente a una pandemia. Y en la planificación, Paraguay mereció, tanto el sistema de salud como el sistema financiero, mereció elogios internacionales por las medidas que tomó, y muchos países imitaron el ejemplo paraguayo. ¿En qué consistía eso? En asignar grandes cantidades de recursos para estabilizar la enfermedad y que se diseminara lentamente, de manera, porque al final todos va a haber un contagio masivo hasta que se cree una resistencia. Y el índice de carga viral de las personas cuando se desarrolla lentamente es bajo. Entonces el efecto de la enfermedad, el impacto de la enfermedad se ve muy disminuido. Pero cuando hay un contagio masivo, el efecto viral es muy alto, como está pasando en el Brasil, o como está pasando en Estados Unidos, o como pasó en Inglaterra, o como pasó en Italia, o como pasó en España. Entonces los países que no tomaron medidas, porque a nivel gubernamental no creyeron en la enfermedad, tuvieron una diseminación masiva de la enfermedad, con consecuencias económicas pero mucho más grandes. Entonces, ¿cuál es la solución de la crisis? Y la solución de la crisis es el descubrimiento de una vacuna que prevenga la enfermedad. ¿Me amplía esto después del corte, por favor, don Eduardo? Sí, cómo no. Bueno, vamos contigo, Marcos, al corte. Son las 5:24. Atentamente estaba escuchando este comentario del ingeniero, este análisis del ingeniero Eduardo Casati, y por suerte que el Brasil va a conseguir superar en cierta medida la situación de su economía, y habló también de que
a nosotros fácilmente nos golpea la situación de las monedas cambiarias del Brasil y la Argentina, la cuestión del contrabando. Y nosotros que, por otro lado, también aparte del contrabando, habló de la parte industrial y hay un rubro muy, muy golpeado que es la parte avícola, la producción avícola en nuestro país. Todo eso. Y nosotros que muchas veces no somos capaces de producir con excelencia, entonces no es muy difícil con la diferencia de la moneda llegar a aguantar los embates del contrabando, ingeniero, ¿eh? Sí, es dificilísimo porque tienen un nivel de tecnología más alto, o sea, tienen una productividad más alta y por devaluación de su moneda tiene costos más bajos. Entonces, le sale más barato producir porque produce mucho más por unidad de producto que nosotros y a un costo muy barato. Entonces entra de contrabando y funde nuestra industria nacional. Esos son los aspectos negativos, pero hay que siempre hacer un balance. Hay cosas positivas que poca gente conoce, pero que es muy importante. Siempre que en el Brasil o la Argentina se produce una crisis financiera, se produce también, a Paraguay se ve muy favorecido, porque hay una inversión masiva de recursos que salen de esos países y se invierten en Paraguay. La gente, ante la devaluación de su moneda y ante la falta de rentabilidad de la inversión en su país, porque los países están con una recesión muy seria, buscan un país donde invertir que tiene una economía mucho más estable, con inflaciones bien reguladas y con políticas fiscales que eran bastante buenas. Hoy estamos con un endeudamiento muy grande. El Paraguay, que tenía el endeudamiento per cápita uno de los más bajos del mundo hace 10 años, en los últimos 10 años aumentó su deuda externa 4 veces. Pasamos de 2.500 millones de dólares a 10.000 millones de dólares. Y antes nuestro Producto Interno Bruto, que también creció 4 veces en los últimos 10 años, era menos del 20% y ahora estamos en el 30% del Producto Interno Bruto. ¿Está bien justificada este crecimiento de la deuda externa según tu análisis, ingeniero? Sí y no. Sí, porque vamos a contar qué hicieron todos los países y qué hizo Paraguay. Y se tomó como ejemplo Paraguay. Es increíble, pero se tomó como ejemplo. Cuando hay una crisis financiera muy grande, en el mundo se originaron 190 millones de pérdida de empleo, se produjo. Ustedes saben lo que es eso. Entonces, el gobierno, todos los gobiernos y los gobiernos ricos de Europa y Estados Unidos, hicieron inversiones masivas de capital, emisiones monetarias, para respaldar su economía. Implantaron subsidios de todo tipo para disminuir el desempleo. ¿Qué se hizo en el plano financiero? Se flexibilizaron el pago de la deuda. Si yo tenía una deuda que tenía que pagar en 2 años, me permite pagar en 4 años. O sea, mi flujo de caja financiero me disminuye la mitad para que yo tenga facilidad. Me dan capital a tasa de interés preferencial. Las tasas de interés bajaron para que mis obligaciones financieras no sean altas y yo no genere desempleo. Y me dan capital operativo para trabajar. Y a la gente pobre le dan un subsidio para que pueda sobrevivir. Y el subsidio que dan en Paraguay es muy chiquito, pero es un subsidio. Eso. Aparentemente, don Eduardo, es chico, pero yo haciendo los cálculos, prácticamente es lo que le sobra después de haber cobrado cada jornal aquel que cobra un sueldo mínimo. Porque la calle, el empleo, el sostener un empleo es bastante caro. Hay que tener en cuenta los gastos que uno tiene para sobrevivir.
y el pequeño ahorro que tenía es lo que ahora en este momento está tocando fondo, ¿eh? Claro, y esa es una medida muy acertada, porque ¿en qué consiste esa ayuda? Y esa ayuda es para que la gente coma. Sí, Y si la gente no come, se va a morir o va a haber un estallido social espantoso. No es que la ayuda sea grande, pero para cubrir sus necesidades básicas de alimentación en forma muy moderada y con muchas limitaciones alcanza. y hay que tener en cuenta también otra cosa, don Eduardo. Somos un país tan solidario que nos pasamos la mano el uno al otro. Y esa determinación que ha tomado el Ministerio de Educación de convertir en entrega de víveres lo que se invertía en la comida diaria de los escolares, eso todo trae un beneficio realmente interesante, ingeniero. Sí, la sociedad reaccionó muy bien. Eh, el compromiso de la gente de ayudar es muy grande. Yo veo con mucha alegría y me emociona ver como mucha gente humilde, campesinos donan el exceso de alimento que ellos tienen de su Sí. chacra para alimentar a sus hermanos. O sea, hay una conciencia social muy interesante ante una situación muy crítica. Y nosotros siempre hablamos de todas las cosas negativas, pero nos olvidamos de las cosas positivas. La determinación es tomada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de fortalecer esta cuestión, por más mínima que sea, la repartija de semillas para la horticultura, fortalecer el programa hortícola, donde te vas hoy día encontrás una pequeña huerta, incluso a nivel urbano, encontrás en plantera, encontrás en cualquier lado una verdurita que consumir, ¿eh? Claro, porque lo que hay que generar es alimento para pasar la crisis. Bueno, todo eso se hizo bien. ¿Qué hicieron los países desarrollados? Inyectaron una enorme masa de dinero, pero enorme. Francia inyectó 400.000 millones de euros. Alemania inyectó 800.000 millones de euros. En Estados Unidos no manejo la cifra porque son billones de dólares. Es impresionante la cantidad de recursos que se inyectó. Una cosa que ayuda a la superación de la crisis es que sorprendentemente China, donde se origina la enfermedad, este año con todos los problemas de que todas las economías caen una barbaridad, creció el 1%. Y el año que viene se pronostica que va a crecer el 8%. Y el 8% para un país que produce el 17% del Producto Bruto Mundial es una cifra demasiado grande. Bueno, ya vimos un pantallazo general de qué pasó en todos los países, de cuáles son las consecuencias de la crisis, de cómo se enfocó. Siempre se enfocó como un problema sanitario y como un problema de subsidio para que no haya pérdida de empleo. ¿Y qué realmente va a pasar? No se puede pronosticar con seguridad. La gente piensa que va a haber el año que viene una recuperación a nivel mundial importante, que permite recuperar la caída que tenemos en este momento. ¿En qué medida eso se va a dar? Eso se va a dar en la medida que se logre controlar la enfermedad y que se logre descubrir una vacuna que solucione finalmente el problema. Y las estimaciones más reales de cuándo va a suceder eso, se calcula que para marzo del año que viene podría a nivel mundial tener las vacunas para hacer los diferentes tratamientos. Hay un acuerdo entre las grandes potencias de no hacer el negocio con la venta de la vacuna, sino que cumpla una función social. Y esos laboratorios que están haciendo investigaciones tienen que probar su producto en diferentes países. Por ejemplo, el laboratorio inglés
entre otros países, está probando en Argentina, en Brasil y en Sudáfrica. En la Argentina ya están produciendo la vacuna, que no se puede largar al mercado internacional hasta que se tenga la seguridad de que la vacuna no tenga efectos secundarios. Pero como la población mundial es 6.000 millones de habitantes y va a tener que vacunarse 2.000 o 3.000 personas, producir 2.000 o 3.000 millones de vacunas es una cosa que no se puede hacer de la noche a la mañana. Entonces van a tener grandes subsidios de los estados más ricos para que se hagan las inversiones necesarias para que se empiecen a producir, de manera que tan pronto se disponga, se tenga accesibilidad a la vacuna. Y a los países subdesarrollados, a los países más pobres, se le van a entregar las vacunas a precios preferenciales, de manera que puedan hacer los tratamientos sin incluir en costos de medido, porque si la vacuna fuera muy cara, un país pobre, una persona, vamos a suponer que la vacuna cueste $200 por unidad. Bueno, la persona de clase media o clase alta podrá pagar la vacuna, pero la persona humilde, trabajadora, que tiene un salario mínimo, no puede pagar para los miembros de su familia $200. Entonces hay una función social que se está teniendo muy en cuenta para tratar de resolver el problema. Y ahora vamos a hablar del Paraguay, que es lo que más nos interesa. ¿Me permitís un corte para redondear con eso, por favor? Sí, cómo no. Bueno, Marcos, contigo. Radio La Unión, R800. Vehículos nuevos. O sea, el presupuesto del 2021 básicamente va a ser el presupuesto del 2020. Eso está muy bien, pero yo creo que le falta publicidad al gobierno sobre su verdadera reforma del rol del Estado. ¿Qué está pasando en Paraguay? Paraguay lo que está pasando no es que falta recursos, sino que se utilizan muy mal los recursos existentes. El 84-85% del presupuesto nacional se va para pagar sueldos. Y ahora nuevamente con la idea de grabarlos por los granos, cosa totalmente rechazada por la gente de la producción, que de ninguna manera, ¿por qué? Porque principalmente por el mal uso de las recaudaciones en nuestro país. Claro, esa es una campaña ideológica muy bien orquestada para desestabilizar el campo y crear desempleo y descontento. En ningún país del mundo se graba la producción, lo que se graba es la ganancia. Yo no puedo pagar impuestos sobre lo que yo produzco, porque es un desestímulo a la producción. Yo tengo que pagar impuestos sobre lo que yo gano. Bueno, lo que se impone verdaderamente, nosotros tenemos 300.000 empleados públicos y el 85% de la plata va para pagar empleados públicos. Hay demasiada gente ligada al sector político que no trabaja o que cobra sueldos desmedidos. El Estado debería, en una situación crítica, pasar a la historia. Este gobierno puede pasar a la historia si racionaliza el gasto público y elimina todo el planillerismo y los gastos desmedidos que hay. Y tiene que hacerlo, porque no hay alternativa. El país va a quebrar por el nivel de endeudamiento que está incurriendo. El 30% del Producto Interno Bruto es manejable, pero eso va a ir aumentando progresivamente porque están usando endeudamiento externo para financiar el déficit de recaudación presupuestaria que el gobierno concedió a las empresas como forma de estímulo económico. Pero entonces el sector privado se vio con mucho desempleo y con mucha dificultad, y el sector del empleo público no tuvo ninguna repercusión. Yo dije, y voy a repetir hasta el cansancio, que debió haber un recorte de sueldos del sector público. No solo no ganar más que el presidente. Y no estoy pidiendo que le recorten el sueldo a la gente que tiene menores ingresos,
Pero a la gente, a las miles de personas que trabajan como asesores y tienen sueldos altísimos y sueldos disimulados. Y asesores que no hay ninguna necesidad, mi querido. Ahí está. Los asesores del IPS son los propios empleados del IPS. Son jueces y parte. Y sí, bueno, y hay una mafia sindical. Ustedes se recuerdan que cuando empezó la crisis iban a recortar los sueldos de Itaipú y los empleados analizaron paralizar la economía paraguaya del suministro de luz. Sí. Fue la primera vez que le vi al presidente tomar una acción enérgica y les dio la orden de que el que jode lo manden a la calle. Y se acabó automáticamente el sindicalismo. Sí. La cosa iba en serio. No puede ser que con todos los privilegios que tienen, desmedidos, encima le chantajean al país con que van a cortar el suministro eléctrico. Pues están todos locos. Hay una reacción enérgica del presidente y una orden de que no jodan o se iban a la calle y se quedaron tranquilitos. Bueno, Paraguay afronta su crisis económica con una idea de intervención estatal y eso está equivocado. La intervención estatal tiene que ser para ayudar a las empresas privadas, pero no para que el Estado en sí genere empleo. Acá vienen los programas de privatización que son tan importantes. Y la economía paraguaya vive mucho dependiente de los ingresos de las represas de Itaipú y Yacyretá, con lo cual ingresa una enorme cantidad de dinero que también malgastamos porque va generalmente a sueldos. ¿Qué va a pasar con el precio de la energía? Va a caer brutalmente porque los costos de producción están dados por la amortización de la deuda y por los costos operativos, y las deudas van a estar totalmente amortizadas. O sea, que el precio de la energía va a ser la mitad de lo que es actualmente. Entonces, surgieron varias ideas. Una es que Brasil le propone a Paraguay que Paraguay y Brasil retiren $1.000 millones adicionales en compensación por esa caída. Y hay gente que se ve tentada a aceptar eso. Son $1.000 millones, es mucha plata. Pero no tenemos que caer en esa trampa. Esa energía barata es la que nos da ventaja comparativa para industrializar el país. Y con Paraguay tuvo un desarrollo económico importantísimo, el país que más creció en América Latina en los últimos 15 años, su Producto Interno Bruto. El que más creció en toda América Latina. Se dio por su desarrollo agrícola, que fue brutal, agrícola y ganadero. Pero no resuelve la cuestión de empleo. La cuestión de empleo se resuelve con inversión externa e industrialización del país. Llámese agroindustria o industria de alto nivel de tecnología. Y voy a citar dos ejemplos y con eso vamos a ir terminando. En los años 80, una empresa americana, la Reynolds, quiso instalar una planta de aluminio en Paraguay y pidió conocer cuál era el precio de la energía, porque las industrias de aluminio consumen una alta cantidad de energía. Y el gobierno no supo decirle cuál era el costo. No se decidía. Entonces, la Reynolds hizo un ofrecimiento: muy bien, permítanme ustedes construir mi propia represa sobre el río Mondavi. Yo voy a generar la electricidad que yo voy a necesitar. Era una empresa de 600 kilovatios, que era el doble de lo que produce Acarabí-1 y Acarabí-2. Y no se le aceptó. Estamos todos locos, señores. ¿Cómo una empresa que viene a ofrecer hacer una inversión de esa naturaleza, que el gobierno no se decide a definirle el precio de la energía, que le propone que va a construir con sus recursos una planta hidroeléctrica que costaba cerca de $600 millones, rechaza esa inversión? Después tenemos el ejemplo de Río Tinto, era una inversión de $5.000 millones.
una empresa canadiense que iba a invertir en Paraguay en una planta de aluminio. Y cuando se dio cuenta que la legislación paraguaya permitía que si se iba a invertir 3.500 millones de dólares en una planta de aluminio, cuando se dio cuenta que la legislación paraguaya permite que si uno transforma la materia básica que produce el aluminio, le da un valor agregado, se llama maquila y no paga impuestos prácticamente. Entonces aumentó 500 millones de dólares más, son 4.000 millones de dólares. Y en ese momento se descubrió que Paraguay tenía el yacimiento de titanio más grande del mundo y se iba a poner una planta experimental de 1.000 millones de dólares. Son 5.000 millones de dólares que iba a recibir Paraguay. Eso fue en el gobierno de Lugo y finalmente no se le aprobó. Pero estamos todos locos, señores. ¿Cómo el país va a rechazar una inversión de 5.000 millones de dólares? Ustedes saben la cantidad de empleo que genera. Y esa iba a ser el punto de lanza del proceso de industrialización del país. Bueno, tenemos que cambiar nuestra política. Tenemos que construir las líneas de transmisión de energía eléctrica, ya se construyeron 2, se está construyendo una tercera. Ese proceso, si el gobierno no tiene plata, tiene que privatizar, y la construcción de todas las subestáticas. La ANDE tiene serios problemas financieros y se habla de una reforma de la ANDE permitiendo la comercialización de la electricidad y hay gente que no está de acuerdo. Bueno, déjenme decirle una cosa. Todas las plantas alcoholeras del Brasil, que tienen enorme cantidad de bagazo, desarrollaron una tecnología que con ese bagazo producen electricidad y se incorpora a la red de energía nacional y por supuesto el gobierno le paga por la energía que le venda. ¿Por qué no va a poder el sector privado producir energía eléctrica? ¿Por qué tiene que ser el Estado el que tiene que producir energía eléctrica? El sector privado tenemos que liberalizar nuestra economía. Nosotros tenemos 14 ríos internos donde se pueden construir represas. Significa el desarrollo regional de 14 departamentos. Y eso puede hacerse de forma privada. Se licita, viene una empresa extranjera, llave en mano entrega y cobra por la energía y nosotros cobramos un plus. Y tenemos energía suficiente para desarrollar el país y si hay demanda del sector externo, se vende al precio internacional. Otra cosa que está muy equivocada en la economía paraguaya es el Estado como instrumento de producción de bienes y servicios. Esa no es la política del Estado. La política del Estado es crear las condiciones para el desarrollo económico y social, mejorar significativamente la infraestructura del país, llámese carretera, llámese salud y llámese escuela. Pero no tener una planta de alcohol como tiene Mauricio José Troche, que pierde plata el alcohol, el Estado produciendo alcohol, y pierde plata porque es político. La industria nacional de fomento del cemento tiene 1.400 empleados y necesita 400. Pierde plata todos los años por una cuestión estratégica. No, señor. Hay que liberalizar esa función. Se pueden instalar muchas fábricas de Paraguay que tienen unos yacimientos de cal monstruosos. Hay que estimular proyectos que signifiquen inversión masiva en el Paraguay, como la construcción de Corpus, que nadie habla más de eso. Corpus cuesta 5.000 millones de dólares, pero no tiene que hacer como se hizo Yacyretá el gobierno argentino y el gobierno paraguayo. Yacyretá tardó 28 años en construirse y todavía le faltan 10 turbinas. Eso tiene que hacer una empresa privada que venga y meta los 5.000 millones de dólares, nos entregan la represa en 3 años y tenemos la energía y cada uno cobra lo que le corresponde. Hay que cambiar el enfoque. Otra teoría que está muy en boga es pedirle, y me duele mucho escuchar porque me parece que es un error gravísimo, a muchos economistas a quien yo les tengo muchísimo respeto, que podrían Paraguay negociar con el Brasil a cuenta de Itaipú un préstamo de 10.000 millones de dólares para provocar todo su desarrollo de infraestructura. ¿Y saben qué va a terminar esos 10.000 millones de dólares?
nos vamos a comer toda la plata y no vamos a desarrollar ninguna infraestructura. Bueno, Eduardo, es lamentable que tengamos que terminar en eso, pero se acabó nuestro tiempo, don Eduardo. Muchísimas gracias por tu participación. Muchísimas gracias por tu participación, ¿eh? No, al contrario. Bueno. Bien, estamos en el final del programa Amanecer Agropecuario. Nosotros volvemos mañana, si Dios permite, a las 4 de la mañana. Han sido ustedes muy amables. Muchas gracias.